¿Alguna vez te has olvidado de algo importante y te has preguntado si era solo distracción o si había algo más detrás? En la Biblia, nada es casualidad. Deuteronomio 8:2 dice: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Este versículo revela que incluso el olvido puede ser un llamado divino. Hoy exploraremos cómo ciertas pérdidas de memoria no son simples fallos mentales, sino advertencias espirituales que Dios utiliza para despertar tu atención. Te mostraremos cómo discernir estos momentos, qué significan en tu vida espiritual y cómo responder con sabiduría. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Y si te dijera que esa pérdida de memoria que experimentaste no fue una simple distracción? ¿Y si detrás de ese olvido había una voz, una señal, un aviso del cielo? En muchas ocasiones, lo que llamamos lapsus, confusión o mente en blanco, puede ser el lenguaje silencioso de Dios. Él no siempre grita, a veces es solo retira algo, a veces permite que olvides, no para castigarte, sino para despertarte. Porque cuando se apagan las luces del entendimiento, es ahí donde su luz puede comenzar a brillar. La Escritura nos recuerda en Isaías 42:20, tienes los ojos abiertos, pero no ves, tienes los oídos abiertos, pero no oyes. Esta palabra no es una acusación, es un diagnóstico divino. Y cuando Dios diagnostica, también prepara el camino para sanar. No es coincidencia que en momentos de crisis espiritual el ser humano tienda a olvidar. Olvida lo que prometió, olvida lo que vivió, olvida incluso lo que oró. Y es ahí donde la misericordia de Dios actúa de forma misteriosa. Él permite ese olvido, esa fractura en la memoria, como si quisiera romper un ciclo tóxico, como si dijera, detente, estás repitiendo algo que no proviene de mí. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, no pasaron muchos días antes de que comenzaran a quejarse, a temer, a dudar. ¿Y sabes qué fue lo primero que olvidaron? Las maravillas que Dios había hecho. Éxodo 14 nos muestra un pueblo que acababa de cruzar el mar en seco. Y, sin embargo, en el capítulo 16, ya dudaban de si Dios podría alimentarlos. El olvido se convirtió en su trampa. Pero también fue la herramienta que Dios usó para mostrarles algo nuevo, algo mejor. Porque cuando olvidamos lo superficial, Él nos recuerda lo esencial. Hay momentos en los que Dios no permite que recuerdes, no porque te esté castigando, sino porque está protegiendo tu corazón de volver a un patrón equivocado. No es raro que alguien olvide detalles exactos de una discusión dolorosa, de una temporada oscura o de una decisión impetuosa. En esos silencios de la memoria, Dios te está hablando. Él está diciendo, no vuelvas allí. Ese lugar ya no forma parte de tu propósito. En Filipenses 3:13, Pablo escribe, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ese tipo de olvido no es pérdida, es redirección. Es Dios sacándote de lo estancado para llevarte a lo eterno. Y muchas veces eso comienza con una mente que parece no responder como antes. Es importante entender que no toda pérdida de memoria es un problema neurológico. A veces es un fenómeno espiritual, porque cuando Dios quiere hablar y no lo escuchamos, Él empieza a actuar sobre las estructuras más profundas de nuestro ser, tal como lo hizo con Nabucodonosor en Daniel 4, un rey que lo tenía todo, pero que necesitaba ser despojado de su orgullo para reconocer al Dios Altísimo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Permitió que su mente se alterara.
El pasaje dice que su corazón se volvió como el de una bestia y vivió apartado, comiendo hierba como los animales. ¿Fue eso una enfermedad mental? Tal vez. Pero en el mundo espiritual fue una intervención directa. Dios bloqueó su razonamiento para salvar su alma. Y después de un tiempo, cuando Nabucodonosor levantó los ojos al cielo, su razón volvió a él. Y con ella la adoración. Porque cuando Dios restaura la memoria, no la devuelve vacía. La llena de reverencia, de propósito, de verdad. Muchos creyentes han experimentado episodios de olvido justo antes de cometer un error. No recuerdan una promesa, no recuerdan una advertencia, no recuerdan una palabra que Dios les dio. Y más tarde, al reflexionar, dicen: ¿cómo pude haberlo olvidado? Yo sabía lo que debía hacer. Ese olvido no fue casual, fue parte de una lucha espiritual. Efesios 6:12 lo dice claramente: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El enemigo busca confundir, nublar, alterar tu claridad para que tomes decisiones erradas. Pero lo glorioso es que incluso ahí Dios está presente. Él no abandona a los suyos. Y si has olvidado algo crucial, si sientes que tu mente está desordenada, no temas. Ese puede ser el principio de una nueva etapa, donde Dios mismo tomará el control de tu conciencia. He conocido personas que vivieron años recordando todo con precisión, excepto lo que Dios les había dicho. Sabían fechas, sabían eventos, sabían cifras, pero no recordaban las promesas, no recordaban las advertencias, no recordaban el día en que Dios los llamó. Y eso no es una simple falla humana, es una desconexión espiritual. Es como si el alma hubiera entrado en pausa. Pero cuando esa pausa se rompe, cuando Dios decide reactivar lo que estaba dormido, el impacto es transformador. Como el hijo pródigo que en medio del hambre y la miseria volvió en sí. Lucas 15:17. Esa frase es clave. No dice que se arrepintió primero, ni que pidió ayuda primero. Dice que volvió en sí. Es decir, recuperó su conciencia, recordó. Y al recordar se levantó, el recuerdo fue su salvación. Pero antes del recuerdo hubo olvido. Y ese olvido fue parte del proceso. Dios no desperdicia ningún episodio en tu vida. Si has sentido confusión mental, si te cuesta concentrarte en la palabra, si olvidas las enseñanzas que antes eran claras para ti, presta atención. Esa niebla puede ser más que una distracción. Puede ser el umbral de una conversación divina. El Espíritu Santo no siempre te hablará en un susurro. A veces simplemente permitirá que tu mente se vacíe para luego llenarla de nuevo con lo eterno. Como cuando Jesús habló a sus discípulos y les dijo en Juan 14:26: pero el Consolador, el Espíritu Santo, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te das cuenta? El Espíritu no solo te enseña, te recuerda. Él sabe que olvidamos y su función es restaurar la memoria espiritual. Lo que estás viviendo no es un error, es una cita. Una cita con el Dios que puede apagar tu entendimiento por un momento para revelarte algo mayor. No te asustes si no recuerdas todo. Preocúpate si ya no sientes la necesidad de recordar lo que Dios te habló, porque el olvido momentáneo puede ser una herramienta divina, pero el olvido voluntario es una tragedia espiritual. Y cuando Dios empieza a tocar tu mente, es porque quiere rescatar tu alma. No ignores esto, no desestimes esos días en los que no sabes ni en qué estás pensando. No subestimes esa sensación de me falta algo, pero no sé qué es. Porque tal vez lo que falta no es una idea, es la presencia de Dios en tu conciencia. Tal vez lo que perdiste no es una memoria, sino una conexión. Y hoy el cielo está hablándote a través de este tema tan específico, tan poco hablado, pero tan profundamente bíblico. Porque Dios es un Dios que recuerda. Y también es un Dios que permite el olvido,
cuando ese olvido puede salvar tu vida. En Deuteronomio 8, 11 a 14 se nos advierte con claridad: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, no sea que comas y te sacies, y tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. Este pasaje nos revela que el olvido espiritual no ocurre por casualidad. Sucede cuando dejamos que las bendiciones reemplacen al dador, cuando los logros ocupan el lugar de la adoración. Y es en ese momento, cuando la mente se llena de todo menos de Dios, que Él interviene, a veces con dolor, a veces con una pausa y otras veces con olvido. Sí, con olvido, porque si olvidar algo te lleva a buscarlo de nuevo, ese olvido fue un regalo. Si no recordar una promesa te hace doblar rodillas para volver a leerla, entonces ese olvido fue redentor. No estamos hablando de una falla del cerebro, estamos hablando de un despertar del espíritu, porque cada vez que olvidas algo que te obligaba a depender solo de ti, estás abriendo espacio para depender de Dios. Y si hoy estás aquí escuchando este mensaje, no es porque te equivocaste de video, es porque el cielo te está diciendo: quiero devolverte el recuerdo, pero primero quiero devolverte a mí. Así comienza esta revelación, así empieza este camino, con una mente que tropieza, pero con un Dios que endereza, con pensamientos que se desvanecen, pero con una verdad que permanece. Y en esa verdad, en esa palabra viva, Dios volverá a establecer tus pensamientos. Porque como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tal vez estás en esa etapa donde todo se siente confuso, donde olvidas nombres, fechas, tareas, y te preguntas si estás fallando. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice: no estás fallando, te estoy hablando, te estoy guiando, te estoy despertando. No es casualidad, es propósito, es intervención divina, es amor disfrazado de niebla. Y en esa niebla, en esa aparente desorientación, está el Dios que nunca olvida, buscando al Hijo que ha empezado a olvidar. ¿Puedes sentirlo? Esa inquietud en el alma, esa necesidad de parar, de reflexionar, de volver. Entonces no te detengas aquí, porque lo que viene es aún más revelador. Si esta primera parte ha comenzado a remover algo en ti, es porque Dios ya está tocando tu mente. Y si toca tu mente, muy pronto tocará tu corazón. Cuando Dios comienza a remover el orden de tus pensamientos, no lo hace para confundirte, sino para confrontarte. Muchos creyentes no se dan cuenta de que el desorden interior es una señal de que algo más profundo necesita ser restaurado. El olvido que se instala en medio de tu rutina, la falta de concentración en la oración o en la lectura de la palabra, el descuido en compromisos que antes eran sagrados para ti, no siempre son el resultado de fatiga o distracción. A menudo son la consecuencia directa de una desconexión espiritual, un corazón que ha comenzado a desplazarse de su lugar correcto delante de Dios. Y cuando esto sucede, el Señor permite que esa desconexión se manifieste, incluso en tu mente. En Proverbios 3:1 se nos exhorta: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Esta advertencia revela que el olvido no es un simple acto de la memoria, es una señal del corazón. Cuando el corazón se desordena, la mente le sigue. Cuando el alma se enfría, el pensamiento pierde claridad. Y Dios, en su sabiduría, deja que el caos mental te despierte. Porque si todo siguiera funcionando mientras tú te alejas, jamás sabrías que te estás desviando. La pérdida de memoria en lo espiritual es como una alarma. No destruye, pero sí interrumpe. No condena, pero sí confronta. Es una pausa impuesta por Dios para señalar que hay mandamientos que han sido olvidados y que hay caminos que ya no están alineados con su voluntad. El Señor es un Dios de orden. Lo vemos desde los primeros versículos de la Biblia.
cuando en medio de la tierra desordenada y vacía, Él empieza a establecer límites, ciclos, designios. En Génesis 1, todo lo que crea lo hace en secuencia, con propósito. Y al finalizar cada día declara que es bueno. No hay desorden en los planes de Dios. Entonces, cuando el desorden aparece en tu mente, en tu memoria, en tu capacidad para mantener el enfoque espiritual, no es porque el Señor haya fallado en su diseño. Es porque tú, tal vez sin darte cuenta, comenzaste a operar fuera de su patrón divino. Y como un padre que no quiere que su hijo se pierda, Él interfiere. No lo hace con gritos, sino con vacíos. No lo hace con castigos, sino con síntomas. El olvido se convierte entonces en un lenguaje que solo los sensibles al Espíritu pueden reconocer. En Deuteronomio 6:12, el mandato es claro: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo había salido de la esclavitud, pero aún cargaba con el peligro del olvido. Salir de Egipto no era suficiente. Debían recordar quién los había liberado. El problema no era solo la memoria física, sino la memoria espiritual. Recordar no es solo saber hechos, es mantener viva la conexión con el origen, con la fuente, con el propósito. Cuando esa conexión se debilita, el alma comienza a operar en automático. Y es ahí donde Dios interviene. Si el corazón deja de guardar su palabra, la mente comenzará a perderla. Y esa pérdida no es un accidente, es una llamada. Un llamado a volver al diseño original, donde Dios es el centro y su ley es la base de todo pensamiento. Dios permite estos momentos de vacío para revelar lo que estaba escondido. Porque muchas veces creemos que estamos bien simplemente porque recordamos lo superficial. Sabemos versículos, recordamos enseñanzas, podemos citar doctrinas. Pero lo que Dios está mirando es si esos mandamientos aún están vivos en el corazón. Cuando comienzas a olvidar lo esencial es porque el orden del alma ha sido alterado. Y el Señor, en su fidelidad, interrumpe esa inercia para corregirte. No lo hace con acusación, sino con intención. No te hace sentir culpable por olvidar, pero sí te hace responsable de volver a recordar. Porque no se trata solo de saber, se trata de vivir bajo la verdad que Él estableció. En Jeremías 2:32, la pregunta es tan poderosa como dolorosa. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Sin embargo, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Esta declaración nos revela que el olvido puede volverse un hábito. No sucede de un momento a otro, es progresivo. Comienza con pequeños descuidos, se instala con justificaciones y termina en una desconexión casi total. Pero Dios no abandona. Él permite que esos olvidos se vuelvan cada vez más evidentes, no para destruir, sino para despertar. Porque si reconoces que estás olvidando, aún hay esperanza. Si puedes identificar que algo se está desordenando en tu interior, aún puedes regresar al lugar correcto. El Señor trabaja con precisión y su intervención nunca es improvisada. Él sabe exactamente qué permitir y cuándo hacerlo. Si estás enfrentando episodios donde tu mente se desordena, donde la claridad que antes tenías ha sido reemplazada por una niebla constante, detente. No sigas empujando tu vida como si nada estuviera ocurriendo, porque esa pérdida de claridad puede ser su forma de detenerte antes de que el daño sea irreversible. Y si decides ignorar esa señal, lo que comenzó como un aviso podría convertirse en un juicio. No porque Dios quiera castigarte, sino porque Él no forzará una mente que insiste en operar fuera de su cobertura. Romanos 1:28 habla de una consecuencia devastadora. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Este texto revela el punto final de un proceso de olvido. Cuando una persona decide no tener en cuenta a Dios, cuando voluntariamente ordena su vida sin Él, la mente entra en un estado de corrupción. No es que Dios los haya olvidado, es que ellos eligieron olvidar a Dios. Y la consecuencia es una mente que ya no distingue lo bueno de lo malo, lo eterno de lo temporal, lo sagrado de lo profano. Pero antes de llegar allí, Dios envía señales. Y una de las primeras es la pérdida de enfoque, la distracción, el olvido persistente. No podemos tomar con ligereza los síntomas del desorden mental cuando tienen una raíz espiritual. No podemos seguir justificando la falta de memoria como un simple estrés si en el fondo sabemos que hemos descuidado la comunión con el Espíritu. Porque cuando Dios gobierna, hay paz. Y cuando hay paz, hay claridad. Pero cuando el alma se separa del gobierno de Dios, lo primero que se rompe es el orden. Y con él, la memoria se dispersa. Lo que antes era una verdad firme, ahora parece un recuerdo borroso. Lo que antes era una convicción, ahora es una duda. Y si no se responde a tiempo, esa pérdida se intensifica. En 2 Pedro 1:9 se nos confronta con una verdad incisiva. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este versículo muestra que el olvido espiritual no es solo un problema de memoria, es un síntoma de ceguera. El que olvida lo que Dios hizo por él, inevitablemente camina en tinieblas. Y esas tinieblas se manifiestan en pensamientos desordenados, en confusión interior, en incapacidad de discernir. No porque el creyente no tenga la capacidad, sino porque ha perdido el orden que solo la presencia de Dios puede mantener. El orden espiritual comienza con recordar quién es Dios, recordar lo que ha dicho, recordar lo que ha hecho, recordar quién eres tú en Él. Y cuando esa memoria se activa, el alma vuelve a su lugar. Por eso el salmista declara en el Salmo 103:2, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta instrucción no es emocional, es espiritual. Obliga al alma a alinearse, obliga a la mente a recordar, porque al hacerlo se rompe el ciclo de olvido que lleva al desorden. Dios está más interesado en restaurar el orden de tu vida que en que comprendas cada detalle del proceso. Él puede permitir que olvides una agenda, un nombre, una conversación, si eso significa que vas a detenerte lo suficiente como para preguntarte por qué está pasando esto. Él puede usar ese olvido como una pausa estratégica, porque en esa pausa puede mostrarte que has estado caminando bajo tus propias reglas, sin su dirección. Y si decides escuchar, si decides reconocer que algo no está bien, entonces ese olvido se convierte en restauración. Porque cada vez que Dios interrumpe, lo hace para salvar. El orden de Dios es restaurado cuando su palabra vuelve a ocupar el primer lugar, no como información, sino como fundamento. Cuando su voz no es una de tantas, sino la que define todo lo demás. Cuando decides someter tus pensamientos a su verdad, entonces lo que estaba desordenado comienza a reacomodarse y lo que habías olvidado comienza a regresar, porque Dios no solo quiere que recuerdes lo que hiciste mal, Él quiere que recuerdes lo que Él dijo, lo que Él prometió, lo que Él espera de ti. En Josué 1:8 se nos da una clave poderosa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación constante en la palabra no solo alimenta el alma, también ordena la mente, porque donde está la palabra hay luz, y donde hay luz no hay lugar para el desorden. El olvido se desvanece, la claridad regresa y el orden espiritual
se establece. Dios está hablando. No lo hace siempre con estruendos ni visiones, pero sí con pausas, con vacíos, con pérdidas momentáneas que apuntan a realineamientos eternos. Si has estado olvidando cosas que antes recordabas con facilidad, si tu mente se dispersa cada vez que intentas buscarlo, no lo ignores. Esa confusión puede ser el primer paso hacia una restauración completa. No sigas viviendo como si el desorden fuera normal, porque para el Hijo de Dios, el orden no es una opción, es una evidencia de que el reino está gobernando. Y cuando el reino gobierna, la mente se aclara, el corazón se alinea y el alma encuentra descanso. Entonces el olvido desaparece, no porque te esfuerces más, sino porque has vuelto al lugar donde todo cobra sentido: la presencia de Dios. Allí todo se ordena. Allí lo que estaba nublado se ilumina. Allí lo que parecía roto se restaura. Porque Dios no solo quiere que recuerdes, quiere que vivas en el orden que solo su Espíritu puede traer. Cuando el corazón humano se llena de cosas pasajeras, lo eterno comienza a desvanecerse de su memoria. Dios no compite con el ruido, no clama por atención en medio del caos de una mente saturada por lo superficial. En cambio, Él permite que el alma experimente un vacío, un olvido de lo trivial, para que despierte a lo esencial. Esa pérdida de memoria, que a muchos les resulta inquietante, puede ser una estrategia divina para restaurar lo que verdaderamente importa. No siempre recordar todo es señal de salud espiritual. A veces, olvidar lo innecesario es la forma en que Dios prepara el alma para recordar lo eterno. En Eclesiastés 3:11 se declara que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y esa eternidad no se revela en medio del ruido, sino en el silencio, al que muchas veces nos conduce el olvido. Cuando se desvanecen los nombres, las fechas y las preocupaciones que consumen el pensamiento diario, lo que queda es espacio. Un espacio que Dios llena con su voz. El olvido, lejos de ser una maldición, puede ser un terreno fértil para la revelación, porque cuando dejas de recordar lo inmediato, comienzas a percibir lo infinito. Es ahí donde lo divino encuentra lugar para hablar. En los evangelios, Jesús enseña con claridad lo que sucede cuando el corazón se apega a lo temporal. En Marcos 4, en la parábola del sembrador, Él explica cómo la semilla que cae entre espinos representa a aquellos que escuchan la palabra, pero en quienes los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa es una forma de olvido. No se trata de que la palabra no fue oída, sino de que fue desplazada. La memoria espiritual fue invadida por lo mundano y Dios, en su misericordia, permite que lo mundano se disuelva en la confusión para que el alma tenga la oportunidad de volver a recordar lo que no puede perder. Cuando alguien se encuentra en un estado de olvido selectivo, donde ya no puede retener lo que antes era fundamental, es posible que esté siendo llamado a reenfocar su mirada. Dios no desperdicia las crisis mentales, ¿no? Ni los episodios de olvido repentino. Él puede usarlos para sacudir lo acumulado y devolver al alma una conciencia clara de lo eterno. En Hebreos 2:1 se nos advierte: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. El deslizamiento comienza con el olvido. Una verdad no atendida se convierte en una verdad perdida. Y cuando eso sucede, el Señor actúa, no con castigo, sino con corrección. Una de las formas más puras en las que Dios nos recuerda
su presencia, es llevándonos al punto donde nada más parece importar. Cuando lo que antes parecía urgente deja de tener sentido, cuando las prioridades se reordenan en medio de una confusión inesperada, es ahí donde comienza la obra de Dios. El alma, al verse privada de sus puntos de referencia habituales, se ve obligada a buscar algo que trascienda. Y es entonces cuando el Espíritu habla, no en la lógica, no en la costumbre, sino en lo profundo, donde solo permanece lo eterno. En Isaías 26:9 se revela un principio poderoso. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esta búsqueda no surge del conocimiento intelectual, sino del anhelo espiritual. No se trata de recordar información, sino de conectar con una verdad que transforma. El olvido en este contexto no es una pérdida, es una poda. Es Dios quitando lo que estorba para que brote lo que permanece. Y cuando eso sucede, no hay confusión, sino claridad. No hay angustia, sino propósito. A lo largo de las Escrituras, los momentos de mayor revelación ocurrieron en escenarios donde todo lo demás había sido removido. Moisés en el desierto, tras 40 años lejos de Egipto, encuentra a Dios en una zarza que ardía sin consumirse. No fue en la abundancia de Egipto donde escuchó el llamado divino, sino en el silencio de la soledad, cuando todo lo demás había quedado atrás. Ese es el efecto del olvido sagrado: despejar el camino para que lo eterno se manifieste. Cuando Dios permite que olvides el bullicio del ayer, es porque quiere revelarte el plan del mañana. La eternidad no se impone, se revela, y solo puede hacerlo en un corazón que ha dejado de llenarse de lo momentáneo. Filipenses 3:8 de The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name, but every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. Clara, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esa pérdida de lo terrenal no es lamento, es ganancia. Lo que Pablo consideraba pérdida era en realidad un espacio liberado para el conocimiento más alto. Dios sigue actuando así. Cuando algo se borra de tu memoria, pregúntate si eso no es lo que estaba robando tu enfoque de lo eterno. Cada olvido puede ser una puerta abierta a lo sagrado. No todas las memorias necesitan ser recuperadas. Algunas deben ser soltadas para que el alma sea renovada. En el Salmo 119, 93 se encuentra una declaración que cambia toda perspectiva. Jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. La memoria espiritual es fuente de vida. No es solo información retenida, es verdad interiorizada. Y cuando lo demás se apaga, esa verdad permanece. Si hoy sientes que estás perdiendo el control sobre muchos aspectos de tu vida, pero aún puedes recordar una palabra de Dios, entonces no estás perdido. Estás siendo llevado a un lugar más profundo, un lugar donde lo eterno gobierna. Dios no quiere que recuerdes todo. Quiere que recuerdes lo que Él dijo, lo que Él prometió, lo que Él estableció como fundamento. El resto puede caer. Lo que permanece en su palabra es lo que te sostiene. En Mateo 24:35, Jesús afirma:
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que no pasa es lo que debe ser recordado. Todo lo demás está sujeto al olvido. Y si Dios permite que algo se borre, es porque quiere que vuelvas a anclarte en lo que no puede ser removido. Cuando el alma se dispone a recordar lo eterno, el espíritu comienza a traer claridad. No necesariamente devuelve cada detalle, pero sí restaura la perspectiva. Lo que antes era central y ahora ha sido olvidado, probablemente nunca fue esencial. Pero lo que vuelve con poder, lo que arde de nuevo en el interior, eso es lo que Dios quiere reavivar. Como el carbón que parecía apagado, pero que con el soplo adecuado vuelve a encenderse. Así es la memoria espiritual. Puede parecer dormida, pero no está muerta. Y cuando el Espíritu sopla, todo se ilumina. En 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esa exhortación implica una conciencia activa de lo que Dios ha depositado. No se trata de buscar algo nuevo, sino de recordar lo que ya fue dado. Ese recuerdo es poder, porque lo eterno no se olvida por el paso del tiempo, sino por el descuido. Y cuando Dios llama a recordar, no lo hace para devolver nostalgia, sino para reactivar destino. Es vital discernir cuando el olvido está limpiando el terreno. A veces, luchar por retener lo que Dios quiere remover es un acto de resistencia contra su voluntad. Hay memorias que estorban, hay pensamientos que ya cumplieron su ciclo. Y Dios, en su soberanía, puede permitir que se disipen. Pero lo eterno, lo que proviene de Él, eso permanece. Y si permanece, volverá. El Espíritu lo traerá de regreso al momento justo, con la fuerza necesaria, con la claridad precisa, porque Dios no olvida su palabra. Y si la sembró en ti, la hará florecer cuando el tiempo sea cumplido. Así comienza la restauración, no por recordar todo, sino por recordar lo correcto. No por aferrarte a cada pensamiento, sino por rendirte a lo que Dios quiere traer a la superficie. En ese proceso muchas cosas pueden desvanecerse, pero lo que Él ha dicho, eso resiste cualquier niebla. Isaías 55:11 nos da una promesa inquebrantable. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esa palabra es la que debes recordar. Esa es la memoria que no puedes perder. Si estás en una etapa donde sientes que la mente no retiene como antes, no temas. Pregunta al Espíritu qué es lo que verdaderamente debes recordar. Pídele que traiga a la memoria lo que viene de Dios y borre lo que estorba. Porque la eternidad en ti no depende de cuánto recuerdas, sino de a qué te aferras. Y si te aferras a la palabra, todo lo demás encontrará su lugar. Dios no necesita una mente perfecta para hablar, solo necesita un corazón dispuesto a escuchar lo que no pasa. Ese es el secreto de una memoria espiritual restaurada. No se trata de cantidad, sino de verdad. No se trata de retenerlo todo, sino de vivir por lo que permanece. Y lo que permanece es Cristo, su palabra, su promesa, su voluntad. Si eso sigue vivo en ti, lo demás puede caer. Porque cuando todo se sacude, lo eterno permanece. Y si permanece, será tu sostén. Esta es la obra de Dios en medio del olvido. Llevarte de regreso a lo esencial. Mostrarte que el alma no necesita estar llena para estar viva. Solo necesita estar anclada en lo que no muere. Y cuando eso sucede, cada pérdida de memoria deja de ser un problema y se convierte en una invitación. Una invitación a ver, a recordar, a vivir desde lo eterno. Porque en ese lugar lo pasajero ya no gobierna. Allí reina la verdad, allí reina Dios. Cuando el alma ha sido herida y la sanidad no ha llegado,
la mente comienza a protegerse con mecanismos que no siempre comprendemos. El olvido, en muchos casos, no es una debilidad, sino una defensa. Un velo que cae sobre ciertas memorias para impedir que el dolor las siga repitiendo en el presente. Pero ese olvido, aunque parezca alivio, también puede convertirse en una prisión invisible. Dios, que conoce el corazón más que nadie, permite que ese muro de protección se forme por un tiempo. Pero también es Él quien, llegado el momento, empieza a tocar esos puntos sellados para traer verdadera restauración. Porque hay heridas que no se curan con el tiempo, sino con la presencia del Espíritu. Y cuando Dios quiere sanar, no busca lo superficial. Él va al núcleo del alma, allí donde el olvido se instaló para ocultar lo que aún necesita ser redimido. No es extraño que las personas más heridas sean también aquellas que más olvidan detalles del pasado. Fragmentos enteros de su historia desaparecen, no porque el cerebro haya fallado, sino porque el corazón ya no soportaba el peso de ese recuerdo. El olvido entonces se convierte en refugio. Pero Dios no nos llamó a vivir refugiados en la sombra de lo que no queremos recordar. Él nos llama a caminar en luz, a vivir en verdad, a sanar por completo. En Jeremías 30:17 se encuentra una promesa que no puede pasar desapercibida. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Esa sanidad incluye los recuerdos, incluye lo que fue silenciado, incluye lo que aún oprime sin ser nombrado. Porque Dios no solo sana lo que se ve, también restaura lo que se ha escondido en lo profundo de la memoria. La mente humana tiene la capacidad de suprimir lo que no sabe cómo procesar, pero el Espíritu de Dios tiene la capacidad de redimir lo que la mente no supo manejar. Por eso, cuando comienzan a regresar recuerdos que parecían borrados, no siempre es señal de crisis. Puede ser señal de intervención divina. Puede ser que el tiempo de esconder terminó y el tiempo de confrontar con fe ha comenzado. Porque Dios no expone para avergonzar, expone para liberar. Y muchas veces esa exposición se da en forma de imágenes que regresan, escenas olvidadas que aparecen en oración o palabras antiguas que resuenan sin razón aparente. No es confusión, es restauración. Dios está tocando esa memoria adormecida para que el alma finalmente sea completa. Isaías 43:18-19 nos muestra un principio poderoso. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Esta palabra no es una negación de la historia, sino una invitación a verla desde una perspectiva transformada. Dios no nos llama a vivir atrapados en lo que sucedió, pero sí a permitir que Él le dé sentido y para que Él haga algo nuevo. Muchas veces tiene que despertar lo que hemos sepultado, no para que duela otra vez, sino para que duela por última vez, para que ya no sea una herida activa, sino una cicatriz que testifique del poder de su intervención. Cuando una persona comienza a olvidar lo que ha vivido, hay que discernir qué está ocurriendo en lo espiritual, porque si el enemigo logra que una herida no resuelta se mantenga enterrada, puede seguir actuando desde las sombras. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a traer luz, incluso lo que parecía olvidado resurge con propósito, ya no como una carga, sino como una oportunidad. Porque no puedes entregar a Dios lo que finge no tener. Y mientras más tiempo se oculte una herida, más se fortalece su raíz. Pero cuando esa raíz es expuesta, cuando el alma ya no puede sostener el velo del olvido, es porque el momento de la verdad ha llegado. En Lamentaciones 3:19-23, el profeta expresa:
Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Este pasaje nos enseña que recordar el dolor puede ser el inicio de la esperanza, que traer a la mente lo que fue amargo puede preparar el camino para recibir misericordias nuevas cada mañana. No porque Dios quiera que vivamos afligidos, sino porque no se puede construir una esperanza firme sobre una memoria fragmentada. Si algo quedó sin resolver, si algo fue olvidado sin haber sido sanado, Dios no lo ignorará. Él regresará a ese punto, no con juicio, sino con compasión, no con reproche, sino con ternura, porque su meta no es reabrir la herida, sino cerrarla correctamente. Muchos oran por claridad, por enfoque, por dirección, sin darse cuenta de que esa neblina que sienten viene de una herida que nunca fue tratada. No es que Dios no quiera hablar, es que el alma sigue encerrada en lo que no quiso procesar. Y mientras esa herida esté presente, la claridad será parcial. La mente se fragmenta, el corazón se endurece y la fe se vuelve frágil. Pero cuando el Espíritu empieza a remover esos velos, cuando el olvido es confrontado con amor, algo cambia. Ya no se trata de protegerse, sino de rendirse. Ya no se trata de esconder, sino de entregar. En Lucas 8:17 Jesús dice: no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni escondida que no haya de ser conocida y de salir a luz. Esta es una advertencia y una promesa. Lo que el alma guarda bajo llave, lo que la mente decide no recordar, tarde o temprano será expuesto. Pero si es el Espíritu quien lo saca a la luz, el resultado no será condenación, sino libertad. Porque todo lo que se expone ante Dios deja de tener poder sobre ti. Lo que aún te domina es aquello que no ha sido confrontado bajo su presencia. Y si Dios permite que algo resurja, es porque quiere romper su influencia para siempre. La pérdida de memoria emocional puede parecer un descanso, pero es una forma de evasión. Y el reino de Dios no se establece sobre evasión, sino sobre verdad. Juan 8:32 lo declara con fuerza. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad comienza cuando permites que la verdad entre, incluso si esa verdad duele, porque la verdad de Dios no destruye, purifica, no te aplasta, te reconstruye. Y en ese proceso, muchas memorias dormidas serán despertadas. Algunas traerán lágrimas, pero todas traerán redención. En muchos casos el olvido no solo cubre eventos, sino palabras no dichas, emociones no expresadas, decisiones que no se atrevieron a ser tomadas. Dios quiere restaurar también esas capas del alma. Lo hace con cuidado, con precisión, con un amor que no retrocede ante el dolor. Porque para Él la sanidad no es parcial, es completa. No se limita a aliviar síntomas, sino que transforma la raíz. Y esa raíz muchas veces está en lo que no recuerdas, en lo que decidiste no mirar, en lo que tu mente bloqueó para sobrevivir. Pero el tiempo de sobrevivir ha terminado. Ahora es tiempo de vivir. Y vivir plenamente solo es posible cuando la memoria es redimida. Dios conoce cada rincón de tu alma. Lo que tú has olvidado, Él lo recuerda. No para reprochar, sino para restaurar. En Hebreos 4:13 se afirma: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto significa que no puedes esconderle nada a Dios, pero también significa que nada de lo que Él ve escapa a su gracia. Si Él ve tu herida, también ve tu futuro sanado. Si Él permite que recuerdes lo que duele, es porque también ha preparado el consuelo.
Y ese consuelo es más profundo que cualquier evasión. La memoria, cuando está herida, deforma la identidad. Pero cuando es restaurada, revela propósito. Por eso es tan vital dejar que el Espíritu obre en los recuerdos, en las emociones ligadas a ellos, en las decisiones que surgieron de un corazón roto. Porque solo así puede venir la transformación verdadera. Dios no quiere que vivas con miedo de recordar. Quiere que puedas mirar atrás sin dolor, con gratitud, con paz. Y para eso, a veces tiene que sacudir lo que está enterrado, no para remover la herida, sino para remover el poder que esa herida ha tenido sobre ti. Nada de lo que has vivido está perdido cuando es puesto en las manos de Dios. Aún lo que fue silenciado, aún lo que no puedes explicar, aún lo que tu mente ya no quiere enfrentar, Él lo puede usar. Romanos 8:28 sigue siendo verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Incluso esas que no recuerdas con claridad. Incluso esas que borraste para no sentir más. Dios no las ve como obstáculos. La ve como materia prima para mostrar su gloria. Pero necesitas rendirla. Necesitas permitir que el Espíritu acceda a cada rincón de tu historia. El olvido puede haber sido tu protección, pero la presencia de Dios es tu sanidad. Lo que escondiste, lo que callaste, lo que enterraste en la oscuridad de tu mente, Él lo quiere traer a la luz. No para exponerte, sino para liberarte. Porque el propósito no puede construirse sobre una memoria rota. Y Dios está más interesado en restaurarte que en que parezca fuerte. Él no busca apariencias, busca corazones íntegros. Y esa integridad comienza cuando dejas que su luz entre en lo que por años has evitado mirar. Esta es la hora de sanar. Esta es la etapa donde ya no necesitas esconder nada. Porque lo que fue dolor ahora puede ser testimonio. Lo que fue pérdida ahora puede ser ganancia. Lo que fue olvido ahora puede ser redención. El Espíritu está obrando, incluso en tu memoria. Está restaurando lo que parecía inalcanzable. Está reconstruyendo tu historia desde adentro. Y cuando Él completa su obra, ya no hay rincón que no refleje su luz. Porque Él no solo te recuerda tu futuro, también redime tu pasado. Y eso lo cambia todo. Cuando el ruido de la mente se apaga y todo parece quedar en blanco, muchos piensan que están perdiendo el control. Pero no se dan cuenta de que es precisamente en ese silencio donde el Espíritu Santo empieza a hablar con más claridad. Dios no necesita una mente abarrotada de ideas para comunicarse. De hecho, cuando hay demasiadas voces internas, su voz puede quedar relegada al fondo. Por eso, cuando la memoria falla y los pensamientos se desvanecen, no siempre es señal de deterioro. Puede ser una pausa sagrada, un espacio intencional que el cielo está abriendo para una conversación directa con lo eterno. En 1 Reyes 19, Elías, tras una gran victoria espiritual, se encuentra solo en el desierto, temeroso y agotado. Esperaba una voz poderosa, un estruendo, una manifestación sobrenatural. Pero Dios no se reveló ni en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en un silbo apacible y delicado, donde Elías reconoció la presencia divina. Ese susurro, esa voz suave en medio del vacío, fue la respuesta de Dios. Así ocurre también cuando el pensamiento se detiene, cuando la mente deja de correr. En ese instante de desconexión de lo natural, el Espíritu encuentra terreno para susurrar lo que de otro modo no podríamos oír. El alma no fue diseñada para vivir en constante saturación, fue creada para la comunión. Por eso, cuando Dios quiere tener tu atención, puede permitir que entres en una temporada de aparente desorientación mental. No para confundirte, sino para detenerte, para interrumpir el ciclo de ideas repetidas que no llevan a ningún lugar.
para quitar el ruido de lo urgente y poner en primer plano lo eterno. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No con argumentos elaborados, sino con sonidos profundos que trascienden la lógica. Eso solo puede ocurrir en el silencio. Cuando la mente ya no domina, el Espíritu puede fluir con libertad. Hay momentos en que los pensamientos se nublan, no porque estés perdiendo facultades, no, sino porque el cielo está intentando reordenar tu percepción. El olvido temporal puede ser la manera en que Dios vacía lo viejo para introducir lo nuevo. Porque mientras sigas reteniendo todo lo que piensas que debes recordar, no habrá espacio para recibir lo que realmente importa. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Pero para guiarte necesitas silencio interior. Necesita que el alma deje de aferrarse a su propio entendimiento y comience a depender del discernimiento que solo Él puede dar. Cuando el entendimiento humano se agota, comienza la sabiduría del Espíritu. Esa sabiduría no llega en forma de teorías ni estrategias, sino como una impresión sagrada, una certeza interna que no puede explicarse con palabras, pero que trae paz. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz no llega en medio del análisis constante, sino cuando el alma se rinde a la guía divina. Es en ese abandono mental, en ese espacio donde ya no sabes qué pensar, que la dirección de Dios se vuelve más clara. No hay nada que el enemigo tema más que un hijo de Dios en silencio delante de su Creador, porque en ese estado la mente se vacía de distracciones, el alma se alinea y la voz de Dios se vuelve inconfundible. Lo que parecía olvido se transforma en apertura. Lo que parecía confusión se convierte en dirección. Lo que parecía una desconexión ahora es una conexión más pura, más directa, más profunda. Dios sigue hablando y muchas veces lo hace cuando eliges dejar de pensar por ti mismo y decides escuchar desde lo profundo del Espíritu. En ese espacio sagrado, donde no quedan ideas ni argumentos, solo queda la palabra viva. Y es ahí donde todo cobra sentido, porque la palabra no necesita acompañante, solo necesita un corazón dispuesto. Cuando todo se apaga, cuando la memoria se borra, cuando la mente queda en silencio, la voz de Dios resuena como nunca antes y lo que parecía un vacío, ahora se revela como el umbral de una revelación. Cuando Dios quiere restaurar el propósito en una vida, comienza por despertar la memoria espiritual. No se trata de recordar hechos aislados ni de reconstruir cronologías, sino de reconectar al alma con lo que fue sembrado desde el principio. Porque nadie nace sin un propósito en Dios, pero sí es posible que ese propósito se extravíe entre responsabilidades, rutinas o decisiones tomadas fuera de la voluntad divina. Entonces, en su fidelidad, el Señor permite que la mente tropiece, que la claridad se nuble, no para desorientar, sino para hacer evidente la necesidad de volver al origen, volver a la palabra, volver al llamado. En Jeremías 1:5 está escrita una verdad inquebrantable: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este no fue un mensaje exclusivo para Jeremías, es el reflejo de una realidad que habita en todos los que han sido llamados por Dios. Hay algo que fue depositado antes de que cualquier palabra fuera pronunciada en la tierra. Y cuando esa asignación se olvida o se descuida, el Señor no permanece indiferente. Él llama, a veces con voz audible, otras con pausas mentales que interrumpen todo. Porque si se ha perdido el rumbo, la memoria será el camino de regreso. En Apocalipsis 2:5, el mensaje a la iglesia de Éfeso no fue una acusación sin salida, sino un llamado con dirección clara. Recuerda, por tanto, de dónde has caído
y arrepiéntete y haz las primeras obras. El primer paso para volver al propósito es recordar, porque lo que se olvida no se cuida, y lo que no se cuida se pierde. Por eso el Espíritu Santo no solo consuela, también confronta. Él remueve el polvo que cubre las promesas, sacude las palabras que parecían enterradas y trae a la superficie lo que fue dejado atrás. No para condenar, sino para restaurar, porque solo desde el recuerdo consciente pueden hacer una obediencia renovada. El enemigo sabe que no puede robar lo que Dios ya estableció, pero sí puede nublar la mente para que se olvide. Si logra que una persona no recuerde su llamado, no lo podrá vivir con plenitud. Por eso la estrategia espiritual para vencer esta batalla no es el esfuerzo humano por retener información, sino la rendición a la obra del Espíritu, quien en Juan 14:26 es descrito como el que os recordará todo lo que yo os he dicho. No es un simple acto de rememorar, es un avivamiento interior, una recuperación activa del propósito original. Dios no restaura el propósito como quien simplemente devuelve un objeto perdido. Él lo renueva desde la raíz. Y esa renovación comienza cuando el alma empieza a recordar quién es en Cristo, para qué fue enviada, qué fue lo que escuchó en el principio. No se trata de emociones, se trata de volver a escuchar esa voz que antes era clara. Se trata de volver a caminar con la seguridad de que hay una obra que solo puede ser cumplida si el corazón está alineado con lo eterno. Cuando el Espíritu despierta la memoria espiritual, la visión se aclara. Lo que parecía confusión se organiza. Lo que parecía estancado se reactiva, porque no hay nada más poderoso que un hijo de Dios que recuerda quién es, qué tiene y a dónde va. Esa persona ya no vive desde el desgaste, sino desde la convicción. Ya no actúa por inercia, sino por diseño. Y cada paso que da se convierte en un eco del propósito que Dios había marcado desde antes de que naciera. El olvido fue una señal, pero la restauración comienza cuando esa señal es interpretada correctamente. Dios no permitió ese vacío mental para castigar, sino para invitar a buscar, a escudriñar, a pedir revelación. Y cuando esa búsqueda es sincera, el Espíritu responde. Porque su deseo no es que vivas en confusión, sino en propósito. Un propósito que no se inventa, sino que se recuerda. Y que una vez recordado, transforma cada área de la vida. Porque cuando el propósito vuelve a ocupar el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Todo lo que olvidaste, Dios aún lo recuerda. Y no solo lo recuerda, lo sostiene. Porque aunque tú pierdas el hilo de los días, aunque tu mente falle al recorrer ciertas etapas, su fidelidad permanece intacta. Él no mide tu vida por la precisión de tus recuerdos, sino por la intención de tu búsqueda. Y si estás aquí, si algo en tu interior se movió al escuchar estas palabras, es porque su voz aún te llama. Pero no te llama para reprenderte por lo que olvidaste, sino para revelarte lo que Él jamás ha dejado de tener presente: tu identidad, tu valor, tu diseño eterno. Cuando la memoria flaquea no significa que la historia haya terminado. A veces es justo en el momento en que sientes que no sabes por dónde continuar, que Dios escribe el capítulo más inesperado. Porque Él no necesita tu fuerza para restaurarte, solo necesita tu rendición. Y si hoy reconoces que hubo olvidos, que hubo pausas, que hubo espacios en blanco, no cierres ese libro con culpa. Preséntaselo al autor. Porque Él escribe sobre páginas rotas, Él firma sobre líneas incompletas, y su tinta no se borra con el tiempo ni se desvanece por el olvido. La clave está en confiar en que Dios no solo recuerda lo que tú has perdido, sino que también está dispuesto a devolvértelo en forma de visión, de propósito, de claridad renovada. Lo que parecía un tropiezo puede ser el punto exacto donde la gloria de Dios comienza a manifestarse de una manera distinta. Y así, sin esfuerzo humano, sin intentar llenar los vacíos con lógica, el alma se alinea y la historia continúa, guiada por la mano
de aquel que nunca olvida. Él te conoce, aun cuando tú mismo pareces haberte perdido. Y si Él no te ha soltado, ¿por qué ibas a detenerte ahora? Sigue adelante, porque lo mejor que viene no es lo que recordarás, sino lo que Dios ya ha preparado para revelarte